y la cabeza de esta asamblea es Choquehuanca. Choquehuanca está destruyendo, pero decirle a Choquehuanca, estos son delitos, esos son incumplimientos de deberes que por supuesto va a tener que ser sancionado y lo vamos a buscar debajo de las piedras, pero va a tener que dar informe a la población boliviana de esta pésima gestión como presidente de la Asamblea. Desde comienzos de 2023, la Asamblea Legislativa Plurinacional sufre la división y la atomización de sus tres fuerzas políticas que desembocan en retraso de tratamiento de leyes, violencia, bochornos, ausencia de acuerdos y una crisis de gobernabilidad. Durante más de un año, la Asamblea Legislativa Plurinacional no logró encaminar las elecciones judiciales y ahora, cuando se aprestaba por segundo año a reencauzar el proceso, otro órgano del Estado, a través de una sala constitucional de Pando, frenó y creemos. Y no ha habido ningún problema, entonces me parece pues que Omar Yujra en este caso debería ver la forma de convocar a sesión, debería ver de qué manera puede realizar las sesiones correspondientes y no perjudicar a toda la Asamblea Legislativa. Prácticamente se ha tenido creo que 2 sesiones y cuando deberíamos tener por lo menos 3 a 4 sesiones por semana para demostrar el trabajo que estamos realizando. Algunos actores externos a la Asamblea Legislativa identifican 3 factores de la crisis legislativa: inoperancia, falta de credibilidad y escasa incidencia política. Respecto al primer factor, la Asamblea no muestra resultados de su trabajo. Hay muchas leyes pendientes de aprobación que pasan gestión tras gestión. Por ejemplo, bajo la presidencia de Irra Guaitari se presentaron 630 leyes, de las que se aprobaron 93 según su propio informe. Y en la última elección de presidente también se denunciaron irregularidades y falta de gestión, pues Omar Yujra no convocó a sesiones ni siquiera para debatir el presupuesto general del Estado 2025, que al igual que en 2024 se aprobó por decreto supremo. Para destrozar nuevamente la imagen de la Cámara de Diputados y la gestión. Y por eso hoy por hoy la población realmente tiene un mal concepto de la Asamblea Legislativa. Bueno, para eso Omar Yujra, para convocar a sesiones, totalmente un aplazo, no se ha llevado adelante las sesiones, pero sí es bueno para interponer acciones, de ciertas restricciones a los diputados. De igual forma, denunciamos también ante el pueblo boliviano la irresponsabilidad e incapacidad del presidente de la Cámara de Diputados de no llevar adelante lo que es la sesión en Cámara de Diputados y de esta manera no permitir de que se debata y se discuta el presupuesto general del Estado y más allá se modifique y se saque esas cláusulas que son atentatorias al pueblo boliviano. Sobre la falta de credibilidad que se encuentra por los suelos, según el último informe Delphi de la Fundación Friedrich, el 65.1% de los encuestados tiene una perspectiva negativa sobre la labor de la Asamblea Legislativa. Y acerca del tercer factor, la Asamblea Legislativa está inmiscuida en sus divergencias, sin posibilidad de incidencia nacional e internacional. Cabe recordar que la Asamblea no reportó problemas en los 2 primeros años de gestión del presidente Luis Arce, entre 2021 y 2022. Sin embargo, su situación se complicó en los últimos 3 años. No, yo soy muy respetuoso del compañero Omar Yujra. Para mí una buena persona, buen asambleísta, sin embargo no es político. Si él llega a ser presidente, yo creo que va a ser un fracaso de nuestro gobierno, porque entendemos de que realmente tiene que haber una persona que primero busque la unidad, recupere la institucionalidad, así de esa manera de que la Asamblea Legislativa nuevamente retome con todas las competencias que tiene. No se conoce absolutamente nada, no se tiene ninguna información al respecto, pero a nosotros lo que nos importa, y hemos presentado una nota en ese sentido a Presidencia, es que se active la agenda legislativa. Hay muchísimos temas que tenemos que tratar y que tenemos que debatir y no podemos estar pensando en el receso ahora porque las prioridades son otras, o por lo menos debieran ser otras. El MAS ganó las elecciones generales del 18 de octubre de 2020 con el 55.1% de los votos
y consiguió 21 de los 36 escaños de la Cámara de Senadores, Comunidad Ciudadana 11 y Creemos 4. En diputados, el MAS logró 75 escaños de 130, CC 39 y Creemos a 16. Paralizada desde hace varios meses, la Asamblea Legislativa sufre una crisis de gobernabilidad a raíz de varios factores: división entre fuerzas políticas, escasa producción de leyes, falta de incidencia política, ausencia de consensos y descrédito institucional. Ahí estaba la nota de nuestra compañera María Luz Vaca en torno a el trabajo, y yo me hago responsable de esto, comillas, trabajo que ha desempeñado la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Cuál la calificación? Porque es esta la peor Asamblea Legislativa Plurinacional, y aquí no hay que nunca generalizar, pero yo me animo y reitero, me hago responsable y me hago cargo de lo que digo, no es el medio de comunicación. Personalmente, con esta mano puedo llegar a 5 asambleístas de las 3 fuerzas políticas y de las 8 facciones que hay, que valen la pena. No sé cuál tu criterio, Francisco, en torno a la asamblea. Si está la peor, que te acuerdes, ¿no? Sin duda es la más inútil, pero también es la más fragmentada. Y si creemos que esta es malísima, dense tantito, esperen la siguiente. Porque, ¿cuál es el problema? Si un gobierno no logra construir un marco de gobernabilidad en la Asamblea que le permita aprobar leyes, entonces caemos en los problemas que tenemos ahora. Al revés, este gobierno que tenía mayoría en diputados y mayoría simple en senadores, la pierde en su pelea ridícula por el MAS. Y por eso cae en apoyarse en el brazo judicial. ¿Un siguiente gobierno resuelve esto? No. Depende mucho de la votación de las siguientes elecciones. Con seguridad que la siguiente elección también nos va a mostrar una asamblea fragmentada. ¿Qué nos está mostrando esto? La asamblea es un síntoma de algo que dejó el 2019. Ya no se habla del golpe de Estado, voy a tomarme la molestia de hablar un poco de él. Desde el 2019 no hay un horizonte de país. Y como no hay un horizonte de país, no hay un sentido de qué es lo que tiene que hacer el Estado, qué es lo que se tiene que hacer en economía, qué es lo que se tiene que hacer en política, en sociedad, en salud, en educación. Y por lo tanto la Asamblea es un reflejo de eso. La Asamblea es un reflejo de una disputa por el mando político, pero no una disputa por el horizonte. Entonces nos muestra peleas, zafarranchos que se tiran agua, un par de puñetes por aquí, un par de puñetes por acá, policías dentro de la Asamblea, sesiones con quórum, sin quórum, vulneraciones del reglamento de la Asamblea, etcétera, que en realidad son un reflejo de una sociedad boliviana que desde el 2019 no ha construido un nuevo horizonte. Yo no le echo la culpa ni a los arcistas ni a los evistas de por qué no se aprueban las leyes. Yo sé que el presidente es Arce. Quien debe garantizar la gobernabilidad es el presidente, no Evo Morales. Y si el presidente es incapaz de hacer acuerdos políticos, ¿para qué es presidente? Lo elegimos a Arce no porque sea el caudillo del MAS, lo elegimos porque el MAS era la fuerza política que defendía la Huipala. Y lo único que le daba unidad a su frente político era la defensa de ese símbolo. Y eligieron dejarlo a un lado para elegir la reelección. Yo creo que la siguiente asamblea tiene que tomarse en serio la tarea de construir un nuevo horizonte de país, y eso no se va a dar a partir de una megacoalición del acuerdismo famoso que plantea Alberto, sino de una reunificación del pueblo, que desplace, que arrastre, que fusile a todos estos mancagastos y traiga nuevos tiempos. Así que esa sería mi reflexión. Muy de fuera, yo no trabajo en la asamblea, no conozco las internas de quién le pegó a quién primero, pero sin duda al país no le interesa quién pegó a quién primero, le interesa cómo salimos de esto, y eso es reunificando a lo popular, y sin duda el presidente es la peor persona para lograr eso. Gabo. Creo que se tiene que resolver en la próxima legislatura el ámbito fundamental del restablecimiento de las competencias, de la interpelación y de la censura que tienen los asambleístas como autoridades nacionales electas, ¿no? Los asambleístas no es que son extraterrestres, es que son parte de la sociedad, son parte de la población y representan en la asamblea lo que el voto popular ha determinado en las urnas, ¿no? La composición del voto reflejada en una asamblea.
Ante eso, coincido con lo que en la primera etapa del programa refería Johnny Ward, decía la falta de idoneidad. Sí, evidentemente hay una falta de idoneidad, pero de muchos diputados, diputadas, senadoras y senadores fundamentalmente arcistas, ¿no? Te hablo de Juan José Jáuregui, te hablo de Jerjes Mercado, te hablo de Israel Guaitari. ¿Por qué te hablo de estos tres personajes? Porque fueron estos tres quienes, cuando ya se tenía un reglamento de elecciones judiciales para que se realice en febrero del 2023, tuvieron que mandar en consulta al Tribunal Supremo de Justicia, después mandaron en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, generaron todo el conflicto que al final tuvimos que no escoger a las altas autoridades judiciales de manera completa, ¿no? Cuando tú tienes dudas de la interpretación constitucional, pues tienes que recurrir a las actas y grabaciones de la Asamblea Constituyente. No es que nuestra Asamblea Constituyente ha sido hace 100 o 200 años, ¿no? Ha sido el 2009. Incluso los constituyentes están vivos para preguntarles cuál ha sido su voluntad, su interpretación, el espíritu de determinada interpretación constitucional que se quiera. Eso no se ha hecho, eso es una función y tuición que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional que debería haber ejercido y no la ha realizado, de interpretación constitucional. También la Asamblea Legislativa Plurinacional puede interpretar la Constitución de la mano de las actas y grabaciones de la Asamblea Constituyente, ¿no? Es una herramienta que no la han sabido utilizar. Ahora, cuando hablamos de la composición como tal, tenemos 130 diputados en la Asamblea. De esos 130 diputados, 70 son del Movimiento al Socialismo, y de esos 70, 40 son arcistas. Entonces te hablan de una mayoría en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Senadores está al revés, pero los senadores son más poquitos, ¿no? De 36 senadores, 21 senadores son del MAS, y de esos 21, 6 son arcistas, ¿no? Ahí tienes un cierto equilibrio de correlación de fuerzas, pero no es que por eso se estancan los proyectos o no salen o no van. Hay un hecho fundamental cuando tú se habla de la especificidad de una normativa, ¿no? Cuando tú planteas un proyecto de ley como ejecutivo, como proyectista, y dices, yo quiero que se apruebe esto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, es mi proyecto, no puedes meter de contrabando pues otras situaciones anómalas a la naturaleza de esa norma, y eso es lo que se ha acostumbrado el órgano ejecutivo en sus partes adicionales. Tratan de meter de contrabando situaciones y disposiciones normativas que son ajenas a la naturaleza del proyecto de ley como tal, y eso es lo que ha molestado a diferentes asambleístas, tanto arcistas, evistas, opositores y de las diferentes fuerzas con representatividad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Entonces, da cuenta de un gobierno, lamentablemente un órgano ejecutivo, que así como es prepotente con la población y le dice, no, yo no tengo la culpa de nada, la culpa es de los que han bloqueado, ¿no? También se lava las manos, y es una naturaleza propia de ellos lavarse las manos con todos, no asumir responsabilidades. Y ante eso dicen, no, la culpa es del legislativo, que no están aprobando ellos, entonces su culpa, ellos tienen la culpa, ¿no? Yo no tengo nada que ver acá, ¿no? Es una característica propia de un gobierno incompetente. Cuando eres incompetente, echas la culpa de tu responsabilidad a los otros. Tú nunca vas a tener la culpa de nada. Tú siempre vas a salir bien librado, ¿no? Y es una característica propia del gobierno de Arce y Choquehuanca. Ahora, y para cerrar, me da mucha pena, ¿no? Los diputados y senadores arcistas que defienden, se pelean, como hemos visto en las imágenes, se pelean a los puñetes por su gobierno de Arce y Choquehuanca. ¿Y qué retribución les ha dado pues su gobierno? ¿Los ha llevado de ministros? ¿Los ha llevado de viceministros siquiera? No, ni siquiera los ve a sus mismos asambleístas en la capacidad de asumir las carteras de Estado, y se sigue aferrando a ministros incompetentes e inútiles que tenemos. Supongo que se los eligió para 5 años, para que terminen su trabajo como diputados y senadores. Pero ¿cómo funcionaba los anteriores periodos de mandato? Me vas a decir que ningún diputado... Puede ser un diferente estilo. Claro, porque existía capacidad, porque tenías diputados, senadores que tenían la capacidad para tomar las riendas de una cartera de Estado, ¿no? En cambio, y así lo veía el presidente. Presidente se aferra a su grupo de amigos de los ministros que tiene, además interpelados, además censurados. Bueno, a propósito de los ministros, la capacidad que nunca se le devolvió, no sabemos si algún día se le devolverá a la Asamblea Legislativa, de poder fiscalizar a través de las interpelaciones a ministros, ¿no? No sabemos si algún día, no sé en qué quedó, ya pasan tantas cosas que uno se olvida. Juan Alberto. Pues justamente es un desastre la Asamblea, ¿no? Como lo han dicho ellos, y por todas las fuerzas políticas, por cómo se ha utilizado a la Asamblea, lastimosamente. Es una muestra del estado lamentable
del sistema político en el que estamos, un sistema que está en decadencia. Y además una lectura un poco ingenua a cada parte del compañero Francisco, pensando que todavía estamos en 1996 o en el 2005. Ya no es así, ya no hay ese fervor popular por los símbolos indígenas, lastimosamente. ¿Por qué? Porque justamente el gobierno de Evo y el gobierno del MAS no ha impulsado una historia como tal, una historia oficial en la cual se reivindique esta lucha de los pueblos originarios como un hecho tácito, pero reivindicatorio, pero fundamental, ¿no? Se ha dejado nomás que todo siga como siguió, ¿no ve? Entonces tenemos a una juventud... pero déjame hablar pues, hermano, ya, estamos hablando de qué, de que los changos ahora quieren ser Javier Milei, es lo peor de todo. ¿Por qué? Porque no ha habido una buena comunicación por parte de nuestra línea política para que esos changos digan, bueno, tenemos que volvernos a unificar en torno a los intereses de nuestra clase social. ¿Qué es clase social? Ni siquiera tienen idea, no tienen conciencia de clase los muchachos ahora. Entonces ellos piden una cosa que no va a pasar porque no es extemporáneo su análisis, es un análisis de sus tíos, de su padre, de hace 20 años atrás, que ya no está vigente, que ya no es real. Ahora, lastimosamente, la Asamblea, ni hablar, es un desastre, es conveniencia política de un lado o del otro. Hemos visto a Andrónico Rodríguez firmar un calendario de acciones con la derecha, ¿no? Toda una agenda de actividades con la derecha. No me van a decir que no. Ahí está su firma. Su firma está ahí. Ay, que es con la derecha, se han derechizado. Como si firmas, es un hecho tácito, jurídico, que estás hablando con ellos, estás quedando en algo. Entonces, ¿de qué estamos hablando que sea derechizado? No hay entonces ningún tipo ya de filosofía política en esta asamblea. No hay nada por qué defender nada. Estamos viendo a personas como Héctor Arce, un desastre. Pregunta, ¿y en diputados no pasó lo mismo? Porque los números no alcanzan. Puede ser, digamos, ¿no? Pero en diputados tenemos también a personajes que dan, como él dice, puede ser que... ¿A quién tomaste de ejemplo? Creo que era... Jerjes Mercado. Jerjes Mercado. ¿No? Podemos poner a Arispe, a Loza. ¿no? O sea, cada uno va a tirar nombres diferentes. Obviamente, porque son pésimos, ¿ya? Ellos también son pésimos. Y de la derecha ni hablar la cantidad de pésimos que hay. ¿Ya? Y tienes razón, hay como 4 o 5 que realmente se han tomado, de todas las fuerzas políticas, te digo, ¿no? Se han tomado en serio su labor, su papel de asambleísta. Los demás son operadores de sus propios intereses y los intereses de quienes los han puesto ahí. Y estamos hablando de que la facción evista, no me digan que actúan independientemente sus asambleístas. No, se supeditan directamente a las directrices que vienen del trópico. Y me dirán que no, por favor, ¿cuándo hemos nacido? ¿Ayer o hace 2 minutos? No. Sabemos perfectamente que eso pasa. Entonces, esta actividad, esta necesidad de renovación es la que nos ha impulsado a tener esta línea interna dentro del MAS. Porque justamente no podemos permitir que hayan estas operaciones, ¿viste? En base a los intereses de unos cuantos grupos internos. No lances todavía toda la carne al asador. Ajá. Hablabas la interna del MAS. ¿Qué pasó con la sigla? Finalmente, ese fue un tema que prácticamente mantuvo a muchos expectantes, dentro y fuera del movimiento al socialismo. A ver qué nos cuenta nuestro periodista Alejandro Loza. El movimiento al socialismo, partido gobernante en Bolivia desde 2006, atraviesa su crisis más grave tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral de acatar un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que reconoció el Congreso liderado por la facción arcista del MAS y nombró a Grover García como un nuevo presidente del partido. La resolución ha profundizado la división interna entre el levismo, liderado por Evo Morales, y el arcismo, alineado al actual presidente Luis Arce Catacora. En una entrevista con Radio Causa Chuncoca, el expresidente Evo Morales, fundador y líder histórico del MAS, rechazó la decisión del Tribunal Supremo Electoral y afirmó que sigue siendo el legítimo presidente del partido. Morales aseguró que el Congreso realizado por los arcistas en el Alto en mayo de 2024 no cumplió con los requisitos establecidos por el Estatuto del MAS, argumentando que solo él tiene la facultad de convocar a un Congreso partidario. Constitucionalmente, legalmente y legítimamente, Evo sigue siendo presidente del MAS y PCP. ¿Por qué constitucionalmente? Espero no equivocarme, los juristas pueden corregirme. ¿En qué artículo de la Constitución Política del Estado permite prórroga o autoprórroga? No hay. Ningún órgano del Estado puede prorrogarse o autoprorrogarse. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo.
menos órgano judicial o electoral. El fallo del Tribunal Constitucional que respaldó el Congreso arcista fue clave para que el Tribunal Supremo Electoral tomara su decisión. Sin embargo, el levismo sostiene que este Congreso no cumplió con los estatutos del MAS ni con el reglamento del órgano electoral, acusando a las autoridades de actuar en complicidad con el gobierno de Arce. Señor Lucho Arce, expresamos nuestra indignación, nuestra bronca, nuestro repudio de cómo este Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogado, chuto, que ejercen sus funciones de manera ilegal, que están usurpando sus funciones, que todo lo que emana de esa institución es nulo de pleno derecho. No sé para qué el gobierno nos robó la sigla. Nos robó, así, avalado por los prorrogados que pisotean la Constitución, que nunca respetan la justicia, que nunca respetan la Constitución, peor, nunca han respetado al movimiento indígena, se han apropiado ilegalmente. El conflicto por el control del MAS ocurre en un momento crítico con las elecciones presidenciales de 2025 en el horizonte. Las pugnas internas han debilitado la cohesión del partido y la posibilidad de que ambas facciones presenten candidatos separados podría beneficiar a la oposición. Nosotros hemos trazado ya para llevar en el mes de febrero, está entre el 20 y 25, esos días vamos a llevar lo que es el Congreso Orgánico para poder actualizar los estatutos y reglamentos del instrumento MAS y PCP. Este Congreso estatutario que ya se nos viene, y también se va a tocar propuestas de quiénes van a ser nuestros candidatos o con qué cara vamos a salir como nuestro candidato del instrumento político más grande de todo nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Evo Morales se mantiene por consenso y unanimidad como candidato para las elecciones generales del 2025. Ratificar que Evo Morales Ayma sigue siendo, es en este momento el candidato habilitado para las elecciones del 2025-2030 en representación de las organizaciones sociales. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de reconocer el Congreso arcista ha profundizado la división en el MAS, generando una crisis política que podría redefinir el futuro del partido gobernante en Bolivia, mientras el levismo y el arcismo libran una batalla por la legitimidad y el control del partido. El panorama político del país se torna cada vez más incierto, con un MAS fragmentado y una oposición expectante. Bien, eso en torno a la sigla. De esta manera, nuestro compañero Alejandro Loza graficaba los hitos que marcaron lo que ocurrió en torno a la propiedad de la sigla del MAS. El MAS, quien tenga el control de la sigla del MAS, ¿tiene asegurados todos sus votos, Francisco? Por supuesto que no. ¿Y por qué no? Porque el MAS no es creador de ninguna mayoría de manera abstracta. El MAS fue el instrumento político de un movimiento social, de un proceso de transformación mucho más grande que el MAS, que nace allá por el 2003, que nace a la cabeza del Malcu, que con seguridad hacía bloqueos, y que a plan de bloqueos, año y tras año y tras año, logró construir ese proceso de cambio, que después, mediante más bloqueos y más marchas y más movilización y gente en la calle, hicieron la asamblea constituyente, refundaron el país y abrazaron al MAS como su instrumento político. La devoción de la gente al MAS es la devoción a esa transformación y ese proyecto de dignificación de la identidad indígena. Por eso, quien defienda la identidad indígena, quien defiende esa condición plurinacional, ese fortalecimiento de las estructuras comunitarias, es quien va a tener el apoyo de ese sector. Hoy por hoy, el gobierno del gobierno de Luis Arce criminaliza a esos sectores, detiene a sus dirigentes, los tortura, los acusa de terrorismo, los acusa de la crisis económica, mete militares en las fronteras, detienen a comunarios, está destrozando y agrediendo. Vamos más allá, 5 años del golpe de Estado, y Luis Arce no hizo un acto, ojalá un tuit, a lo mejor Johnny hizo un TikTok para decirle a su gente, oigan chicos, por si acaso, hace 5 años murieron los compañeros de Sencata, hace 5 años murieron los compañeros de Sacaba, ¿no? Y como el gobierno actual ha abandonado todo eso, porque le da asco, porque le da vergüenza,
porque buen Amiri, como buen Arachi, sabe aprovechar la casa ajena, pues sabe blasfemar y humillar a toda la gente que vivía en ella. Ahora su política ha abandonado la reivindicación étnica y por lo tanto ha perdido el apoyo de lo popular. Yo pido, por favor, a Luis Arce y a su actual Grover García de títere que vayan a las elecciones, para que vean cuánto los ama el mundo aymara en las ferias, para que vean cuánto los ama el mundo quechua en las comunidades y en los pueblos. Ahí vamos a ver cuánto les quiere el proceso de cambio, cuán caliente están sus manos de abrazarlos. Porque en realidad este pueblo le va a votar a quien es su igual. Y sin duda todas las opciones electorales ahí se reducen al lado de vista. Sea Evo, que yo creo que lo van a proscribir, es el paso final del plan de los arcistas, si no es él a quien él elija. Porque el voto del MAS es el voto indígena. Y el mundo indígena en la crisis se va a retejer en torno a su líder actual o a su sucesor. Gabo. Bueno, en primer lugar hay que informarle también a la población que nos está viendo, escuchando, la historia un poquito del movimiento al socialismo, de la sigla MAS y PSP, ¿no ve? Movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Es fundamental entender esto porque nace el MAS como la antítesis de los partidos políticos. No es que tiene una filosofía, una connotación de partido político como tal. Entonces encuentras en esa distinción con el resto de las organizaciones políticas la sigla como un requisito meramente electoral. Necesitas una sigla para participar de comicios electorales. ¿Es un requisito formal, electoral? Sí, por supuesto. ¿Acaso el movimiento campesino, cocalero, el movimiento del 2003 de la guerra del gas, del 2000 de la guerra del agua, del 89 o 90 de la gran marcha por la vida, tierra y territorio tenía una sigla? No. En el camino ha ido construyendo eso. Este movimiento, este bloque nacional popular, nunca ha sido pues propietario de una sigla propiamente dicha. Entonces se entiende, y la gente lo entiende así, que con cualquier sigla, con cualquier color que vaya, si va esa personificación del sujeto histórico indígena originario campesino que es Evo Morales Ayma, gana, con cualquier color que vaya, con cualquier papeleta, siempre y cuando vaya él, ¿no? Eso es fundamental entenderlo y eso lo entiende la gente. Pasaba en la última elección de magistrados, los abuelitos, las abuelitas te decían, al Evo le han quitado su color, ya no tiene color, pero vas a buscar su carita ya, decían. No, señor, eso tiene que ver otras elecciones, esto es así, así. Les explicamos, pero es el sentimiento que tiene la gente, ¿no? Y eso es algo que lo tienes que palpar, lo tienes que ver, lo tienes que encontrar estando con la gente, no estando detrás de un escritorio, no estando ahí haciendo números, cifras, como suele hacer Luis Arce Catacora y decirnos que estamos en Suiza, que nuestra economía es la mejor del planeta. Lamentablemente, esa lectura de la realidad social de Bolivia es la que ha perdido este gobierno y se ha convertido en un gobierno altamente clasista, racista, discriminatorio, y todos los que defendían a Evo Morales fervientemente, en el fondo se han quitado la careta y habían sido nomás racistas, ¿no? Habían sido clasistas, por eso lo atacan fervientemente a Evo Morales. Ahora al indio hay que atacarlo, ahora al indio bloqueador hay que lincharlo, ¿no ve? Pero antes, cuando tenías algún carguito en el Estado o alguna dádiva, Evo, había que apoyarlo. Eso es lo que verdaderamente da repulsión y esa es la naturaleza de este gobierno. Juan Alberto. Muy bien, compañeros. Bueno, en primer lugar, algo clarísimo que ha quedado ha sido en estos bloqueos que ha hecho Evo Morales en Cochabamba, todos los demás departamentos no han participado, ¿no? Prácticamente no. Entonces, ¿qué te dice eso? Que si bien existe un poder todavía, existe una influencia por parte de Evo Morales en sus bases, es estrictamente en el departamento de Cochabamba. Y eso lo digo ¿por qué? Porque ellos debían estar en contacto pues directo con gente de las estructuras nacionales en todo el país. Y todos están cansados de este pequeño grupo de gente que está incrustada ahí en el trópico de Cochabamba, de exautoridades, de gente vinculada a estas exautoridades, de esos grupos pequeños, ¿no? De sus feudos políticos, buscando como sea volver a la instancia previa al golpe de Estado, ¿no? Las internas que hemos tenido muy bien, ustedes podrían reclamar algo, pero no pueden hacerlo porque han cometido errores garrafales. Les ha costado la vida a 38 personas. Entonces, ¿con qué cara ustedes quieren volver? ¿No? Y no solo estoy hablando de Evo, estoy hablando de Juan Ramón Quintana, de Carlos Romero y de todos esos exministros.
No tienen por qué reclamar que han cometido errores garrafales que le han costado la vida a nuestros hermanos, ¿ya? Entonces tiene que haber aquí en nuestro instrumento una renovación de cuadros, que se ha evitado durante todo este tiempo. ¿Por qué? Justamente por estos grupos que evitaban que aparezcan nuevos líderes y que sean peligrosos para sus intereses a futuro, de que les van a capujar pues, esos espacios, ¿no? Esos ministerios, esas diputaciones, esas senaturías. Bueno, esa gente se ha quedado al lado de Evo Morales y no permite que hayan otros nuevos cuadros, que no haya nuevas dinámicas políticas en el resto del país. Por eso mismo ustedes ven claramente lo que ha pasado en los bloqueos. No ha habido un apoyo para nada en ninguna otra parte del país, salvo en Cochabamba, donde tiene una estructura sindical férrea, de control además sindical, ¿no? No estamos hablando simplemente de que es Evo por la imagen, sino que tiene un sistema de control, ¿no? Pregunta, ¿y la marcha que ocurrió antes de los bloqueos? La verdad es que las imágenes, por ejemplo, en la ciudad del Alto fueron muy fuertes. El Alto no está en Cochabamba. No. Pero, sé si no sé, eso no hemos cuenta hemos visto acá cuánta gente ha llegado acá a la cervecería, no llegaba ni a 6,000 Ok, entonces no es mucha gente. No, la verdad que no. Durante todo el transcurso de esa marcha, hemos visto que no existía la cantidad que es 10 millones de personas, pero 3 millones de personas. No, 10 millones sería la población. Otra cosa que... Pero este día en la plaza, golpe de Otra cosa que vamos a decir, otra cosa que quiero que entiendan, que el aprovechamiento por parte de este grupo de gente, de la imagen indígena de Evo Morales, para mantener el poder mediante la imagen de Evo Morales, es evidente, porque dígame, ¿es acaso indígena Juan Ramón Quintana? ¿Carlos Romero es indígena? ¿Saben hablar acaso idiomas originarios? Luis Arce tampoco es. No, tampoco es que habla acerca de lo originario con una reivindicación única, como si nosotros nos hubiéramos salido de ese discurso, como está haciendo acá el compañero, tratando de reivindicar un discurso que lo manejaba su tío, su padre, no sé, hace 20 años atrás, que a lo mejor sí tenía un sentido, pero en este momento ya no tiene ningún sentido. Hoy, ¿cuál sería el sentido? Porque ahorita la cuestión étnica, ahorita los compañeros del Alto, los jovencitos de su edad o más jóvenes, no están pensando en reivindicaciones étnicas, hermano. ¿Ya? Tiene que hacer una lectura clara de lo que está pasando. Ya no existe esa reivindicación que habla él del 2006, del 1996. La juventud ahora más bien toma eso como que, ¿y por qué habla este joven blanco acerca de mis problemas por ser yo aymara? ¿Qué se cree él para hablar a mi nombre? Entonces eso también tú tienes que pensar eso. Tú no eres aymara, hermanito, ¿ya? Los aymares en el Alto dicen, bueno, yo hablaré por mi nombre, yo quiero economía libre y sus macanas que a mí no me parece bien, pero es lo que están pensando los jóvenes ahora, lastimosamente. No están con tu ideología. No existe eso ahorita, lastimosamente, porque no hay, pues, porque no hay. Los quichas no son jóvenes, papá. Pero eso, ellos para nada tienen tu ideología. Atacan más bien a Evo Morales, le dan con palo, así le dan a Evo, ¿o no? Conceptos de renovación. Bien, vamos, seguimos. Aquí vamos a tener dos rondas en este. Hay dos conceptos de renovación. La renovación de las canas y aquí el achachi que está quedando calvo y los jóvenes de 25 años. Claro, que somos los que hemos de los exministros. Y que lo único que va a tener para decir es eso. Como no puede atacar mi ética combativa y militante, va a atacar a mi familia. Porque eso es lo que sabe hacer esa clase de renovación. Yo voy a hablar de la renovación de los jóvenes. No, renovación si tu familia era parte del aparato gubernamental. ¿De qué renovación estamos hablando? De los jóvenes de 25 años para abajo. Y justamente voy a hablar de ellos porque es el rango etario que ha ido a morir a Sencata y a Sacaba. Y con seguridad esa gente, la gente que ha peleado en esos lugares, no ha peleado ni por los exministros ni por los ministros actuales. No ha peleado para que el Eduardo sea ministro 5 años. No, y tampoco ni para que vuelva a ser Marianela ministro Romero, ni para que tampoco vuelva a ser ministro Ha muerto Quintana, por un sentido de defender su casa, de defender a su gente, de defender su barrio. Nadie lo está negando, por eso hemos metido preso a Camacho y a Chachi, respetame pues, a Chachi es el Evo Morales que se mete con niñas de 15 años cuando tenía 56 y tus amiguitos no, papá, ahorita nos vamos a hacer desfilar a todas las Por favor, volvamos al tema, hablabas de los jóvenes. Claro que gracias. Sí. Tenemos una generación que se ha politizado en torno al 2019. A diferencia de otras personas, yo me he dedicado a investigar sobre esas personas. Yo no voy a hablarle a los salteños sobre lo que tienen que hacer. Yo no voy a hablarle a la gente del campo sobre lo que tiene que hacer. Yo he combatido como siendo parte de una de las estructuras urbanas de ellas. Los salteños han combatido lo suyo, los compañeros del campo han combatido los suyos y sin duda una huella que no podemos olvidar es lo que pasó el 2019. En las tanquetas recorriendo los barrios, las avionetas sobrevolando las casas, los helicópteros disparando desde el cielo. Eso no estamos dispuestos a negociar, no estamos dispuestos a olvidar. Que haya gente que se haya rendido
por cobarde, por floja, por incapaz, es otro tema. Pero toda esa gente es la que ha ido a abrazar a Evo en el Alto. Toda la gente joven ha ido a abrazar a Evo en el Alto. Yo he presenciado cómo salían de las fábricas en Molino Andino, en Extanca, en Sencata, salían los jóvenes, salían de las escuelas a recibir a ese líder que está dispuesto a volver para transformar el país. Y aquí están máximo los que se han rendido. Estas son 4.000, dices. Los malos, los malos ahijados. ¿no? Aquí están los que han sido funcionarios durante el gobierno del Evo y han venido a robar durante el gobierno de Evo. Bueno, es el hijo de un funcionario importantísimo. No, mentira, entonces, como él no puede hablar de renovación, va a acusarme a mí. No, yo no puedo hablar de renovación, pero el Evo Morales sí puede hablar, dicen. Yo estoy hablando, papá. Yo estoy hablando por mí, papá. Tú eres evista. Y estoy hablando por la gente que combatió por la huipala. Y por respeto a ese símbolo, nos merecemos una nueva transformación. Y como nos van a proscribir al Evo, si es que no lo matan en estos días, vamos a apostar a Andrónico Rodríguez. Y cuando Andrónico Rodríguez sea nuestro líder, nuestra conducción a las elecciones 2025, vamos a hablar de renovación real, sin matar al padre y sin asesinar al hijo. Y todos estos araxis van a estar diciendo renovación en el exilio. Gabo, no sé si algo más, o sí, Juan Alberto. Yo voy a decir una cosa. Bueno, antes de ir al otro Morales tema, tiene una orden de aprehensión por orden de aprehensión. Ya, orden de aprehensión por para que se presente a tráfico declarar de personas y por violación a niños, niñas, con adolescentes. La causa de tus lastimosamente, esto ya no es político, esto es una cuestión autoprorrogado. Quiere que demos de baja 8.000 sentencias constitucionales por el capricho del señor Evo Morales. Le han bajado 14 eso están planteando estos señores, que tiremos todas las sentencias tras 8.000 sentencias constitucionales que no tienen nada que ver. No estoy hablando de lo que estoy hablando de las 8.000 sentencias que ellos quieren dar de baja porque Evo Morales ¿Qué 8.000 sentencias serían estas? 8.000, de todo tipo, hermano. ¿Tú crees que el TSP solo está para Evo Morales, para joderle su vida al cuate? No, está para digamos que le han dedicado un par de sentencias. Bueno, una o dos, mira, 8.000, hermano, de todas las sentencias. 8.000 se han hecho este año. Claro, de todo tipo, pues así, él te puede decir, es abogado, así funciona nuestro sistema judicial. ¿8.000 sentencias? Sí, así ¿Qué sería? De todo tipo, 30 hermano. por día. Pero de todo tipo, puede ser de tipo agroambiental, penal. No sé si solo el TCP. El TCP, hermano. Solo el TCP. El agroambiental. ¿Con la plata le estás en esto? No, bueno, vamos, un último tema ya para cerrar. Nos quedaron varios temas en el tintero, pero este más. Lo que ocurrió el 27 de octubre en el trópico de Cochabamba, que fue un atentado, o escucharemos otra campana, contra la vida del expresidente Evo Morales. A ver qué nos cuenta Alejandro Loza. ¡Avanza! ¡Dale, mapache! ¡Volando! ¡No, están aquí! ¡Chútalo! ¡Presi! ¡Baja! Y se suben volando. ¡Hermano! ¡Bloqueen! ¡Nos están persiguiendo! ¡Bloqueen! Bolivia vivió un nuevo episodio de agitación política tras la denuncia del expresidente Evo Morales, quien aseguró haber sido víctima de un atentado armado mientras se dirigía a su programa de radio dominical en la Ucaeña, Cochabamba. Morales, líder histórico del movimiento al socialismo, apuntó directamente contra el presidente Luis Arce Catacora, acusándole de orquestar el ataque. Este incidente aviva las tensiones dentro del partido gobernante y ha dividido de cara a las elecciones presidenciales de 2025. Creo 6:25 pasábamos la novena y nos ha sorprendido dos camiones, vehículos llaman tundras, vagonetas tundra. Uno, yo pensé que tal vez algún ebrio no estaba ahí queriendo rebasar, queriendo parar y no caminaba, pero sospeché que era raro. Y el chofer desvió, otro nos cruzó. Y felizmente había un pequeño espacio entre los dos carros.
Y ya nos damos cuenta que era un operativo, el chofer esquivó, salió y nos estaba abriendo para bajar. En octubre, un domingo, Morales denunció que su vehículo fue interceptado por 2 camionetas presuntamente tundras, de las que descendieron 4 hombres encapuchados y vestidos de negro. Según su relato, los atacantes dispararon al menos 14 veces contra el vehículo, dejando herido al chofer, pero sin causarle daño al exmandatario. Estaba con rumbo hacia Sinoato, otro en línea contraria, en la puerta de la 9ª división. Y bueno, compañeros, compañeras que estaban con agáchese, agáchese, agachamos, ya empezó el disparo. Ese momento escuché 3 disparos. Nos agachamos, como estaban cruzados, picamos. Nos corrimos bastante y el segundo carro que nos seguía también cruzó apenas, como habrá cruzado, pero nos siguió. Casi nos alcanza, el lugar nos alcanzó. 8 disparos. Yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí, ya no podía el carro, y rápidamente cambiamos al segundo carro, y ahí salimos, seguimos disparando y picamos. La denuncia del atentado ha generado reacciones encontradas en el ámbito político y social. Sectores afines a Morales, movimientos sociales y bases del MAS han condenado el ataque calificándolo como un intento de silenciar al líder histórico. Han anunciado movilizaciones en defensa de Morales y exigían investigaciones inmediatas. Todos mis hermanos y hermanas de la región a movilizarnos. Sabemos que ya están movilizados a partir desde el momento en que el gobierno de Luis Arce Catacora esta mañana intentó hacer un magnicidio a nuestro hermano Evo Morales Ayma. Nosotros lo vamos a resguardar. Luis Arce Catacora, traidor, ¿crees que a nosotros nos vas a derrotar? No nos vas a derrotar. Tendrás a tus policías, tendrás a tu inteligencia, tendrás a tus militares, pero no tienes al pueblo boliviano. La crisis entre Morales y Arce se produce en un momento crítico para Bolivia. La inflación, la falta de combustible ha exacerbado el descontento social, mientras el incremento de los precios de la canasta familiar ha provocado protestas en varias regiones del país. A los organismos internacionales, el pueblo boliviano que sepa lo que está pasando en este momento. Hemos dicho días anteriores que había persecución para los dirigentes y para el hermano Evo Morales Ayma. No hemos mentido, ahora se está dando. Todo lo que ha planificado, el gobierno se está cumpliendo. El atentado contra Evo Morales es un reflejo de las tensiones que atraviesa Bolivia en 2024. Mientras los líderes del MAS se enfrentan públicamente, el país se enfrenta a una creciente inestabilidad política, social y económica. Pero escúchame, a ver, nos han correteado los pacos y ellos han entrado y se han ido en los helicópteros. Ahora a nosotros, a ver, si viene tu primo, a tu primo le están pegando y se entra tu primo a tu casa, le va a cerrar la puerta. Y la pregunta para los tres, ya en la recta final de esta noche, horas de despedir este 2024, estaremos reprisando este programa también en el 2025. ¿Es una línea roja la que se ha cruzado con esto en términos generales, más allá de la persona como tal, Francisco? Para mí es una línea roja. El intento de asesinato a un líder histórico de las organizaciones sociales y además expresidente, y que además a 2 meses no tiene ningún procesado, ni siquiera investigado, que demuestra el flagrante intento de usar a la policía para compensar la ausencia de pueblo. Creo que no debe repetirse y creo que tienen que juzgarse a los responsables intelectuales, sobre todo, y también a los materiales. Gabo. Bueno, lo fundamental es entender que hasta la fecha no se tiene una investigación, un esclarecimiento del hecho, ¿no? Como un Estado serio en cualquier parte del mundo, cuando un ex alto dignatario corre peligro su vida ha sido puesta en
en peligro, un atentado contra su vida, pues se tiene una investigación de parte de los actores gubernamentales encargados por ley a realizar esto. Hasta la fecha no se tiene, lo cual da cuenta de las propias aseveraciones que ha realizado a posterior del hecho el propio ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio, indicando que sí existió el hecho como tal, contando con otras aristas, ¿no? Entonces, por esas mismas declaraciones debería investigarse y esclarecerse este acontecimiento. Obviamente no se va a hacer porque este señor han intentado de matarlo físicamente, eliminarlo comunicacionalmente, eliminarlo políticamente, eliminarlo judicialmente, y no han podido. La propia sentencia constitucional 1010 que el gobierno hace pasar diciendo que es el mantra, que está escrito en piedra, que por esa sentencia Evo estaría inhabilitado, nada más falso, ni alejado de la verdad, es una fake news construida, ¿no? El objeto de esa sentencia constitucional no es Evo Morales, el accionante no es Evo Morales, el accionado no es Evo Morales, por ende no nos vengan a decir mentiras acá. Juan Alberto. Bueno, en primer lugar, no se puede llevar a cabo una investigación si es que no dejan estar ahí a las autoridades, ¿no? Había una amenaza de muerte incluso para la presencia de las autoridades policiales, incluso militares. Entonces es muy difícil que se pueda llevar a cabo cualquier tipo de investigación. En segundo lugar, hemos visto qué ha pasado después de que se ha llevado a cabo este operativo, ¿no?, que se estaba llevando a cabo y que se había respondido con armas de fuego en contra de la policía, pues que se han quemado los vehículos en los que estaban los policías ahí, ¿no? Entonces no se ha dejado ningún tipo de nada para investigar. Por lo tanto, no sabemos si es que esto realmente ha pasado. No, yo pienso que eso ha sido falso. ¿Sí? Todo esto armado. Sí, yo pienso que ha sido. No, ha sido un exageración. Espera, Francisco. Vamos, estamos sobre el tiempo. Estamos sobre el tiempo. Vamos a llegar al 2025 a este paso. Un ratito. El problema es que muy bien, han hecho un operativo para detener a cuestiones del narcotráfico ahí, se supone que han recibido disparos. ¿Ustedes creen que armas de 7.62, 16, 30 disparos, no sé cuánto, no va a afectar a ninguna persona que está ahí internamente? No, han utilizado esta actividad, este operativo para luego acrecentarlo, haciendo más grande con, obviamente, pues una operatividad así de disparar ahí desde otro punto de vista y decir, ay, han habido disparos en contra de Evo, lo querían matar. Nunca hubo ni habrá intenciones de matar a Evo Morales. No hay. A los únicos que le interesa sería a su grupo más cercano. Perdón. Bien. Solo como datos, porque los que opinan son ellos. A las 6:30 de la mañana fue el atentado del domingo 27 de octubre. A las 10:30 de la mañana, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, anunciaba que no existía ninguna orden de aprehensión, por lo tanto, descarta que se trataba de un operativo para aprender a Evo Morales. Al mediodía empiezan a surgir algunas voces cercanas al oficialismo, entre ellos, por ejemplo, el diputado oficialista Rolando Cuéllar, que mencionaba que esto se trataba de un autoatentado por parte del expresidente Evo Morales. Alrededor de las 2 de la tarde, tuiteó el presidente Luis Arce, indicando que se debería iniciar ordenando más bien, que se inicie con una investigación, algo que finalmente no ocurrió, o por lo menos no tenemos los detalles. A las 30 horas después, el lunes 28 de octubre, a las 11 de la mañana, fue la conferencia del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que confirmaba que eran efectivos policiales y que estaban en otro tipo de operativos y que casualmente pasó por ahí el expresidente Evo Morales. Así que diríamos que la teoría del autoatentado la descarta el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Eso solo como datos, son puro datos, es la cronología contada. Hemos llegado al final de este acalorado recuento del 2024, vaya si no habrá sido acalorado este año. Hemos dejado muchos temas en el tintero. Lo que ocurrió en junio del 2024 fue un intento de golpe, fue una aventura de Zúñiga, que días antes había jugado un partido de básquet con el presidente. ¿Es verdad esta historia? No. En fin, veremos si se repite esta mesa. Para terminar, quiero pedirles la tarea que les había dado. A ver, vamos a arrancar como al principio. Gabo. No, por orden alfabético, empezar yo. ¿Cuál sería alfabético? No, Guerra, García, Villa. Qué suertudo. Juan José, Juan Alberto, perdón. Los 3 temas y los 3 personajes del año para ti. Bueno, los 3 temas, primero los 3 personajes, ¿no? Yo creo que en tercer lugar está Andrónico Rodríguez, porque es evidentemente el sucesor, el heredero de lo que es el poder de Evo Morales. Le cae como una vasija, digamos, lastimosamente, tiene que demostrar que merece ese poder.
De ahí en segundo lugar lo pongo a Luis Arce Catacora, porque es el presidente de nuestro estado, que a pesar de todos los boicots que hemos tenido internos de parte de la derecha, incluso de los aliados de circundantes, se ha podido mantener el gobierno, se ha mantenido estable esto, no ha pasado lo que ellos querían, ¿no? Que era que renuncie el presidente. Y en primer lugar, obviamente, Eduardo del Castillo, porque es el ministro más importante que ha tenido este ministro. Puede ser mi jefe, como tú, el Álvaro García Linera es su No vayamos a las tío. alusiones personales, claro. por lo menos en esta Entonces, última bueno. etapa. ¿Y los 3 hechos, así rapidito, o los 3 temas que para ti marcaron el año? Sí, los bloqueos. No, ante todo creo que el más importante. ¿Bloqueos? Que eso ha derivado también en la crisis tanto de aceite como de carburantes, ¿no? De dólares y carburantes, que básicamente para mí es el problema importante de ese año es la no reelección de Evo Morales, ¿no? La insistencia por parte de él para poder postular, que ha derivado en estos bloqueos que han terminado destruyendo la economía del país. Ese sería el tema, digamos, con ese te quedas. Así es. Francisco, gracias. Juan Alberto, tus deseos para... por favor, les deseo a todas las segundos. personas que nos siguen aquí en la señal de Ayala, a toda la gente que nos sigue acá, que bueno, tomen la decisión que tengan que definir, pero por favor, renovación, ya no familias, ya no volvamos a los círculos de los 90, ¿no? De que los hijitos de papá, de los de antes, vuelvan a estar ahí siempre, ¿no? Ahí, perfecto. Ya, Francisco. Muy bien, 3 personajes. Sí. Y yo creo que el primero, sin duda, es Evo. Evo sigue siendo el centro político del país. Alberto lo único que logró preparar en todas sus 2 horas de debate fue hablar bien o mal de Evo. Entonces nos sigue demostrando que él sigue siendo el eje sobre el cual se articula la política, no porque Evo sea un ser de otro mundo, sino porque él sintetiza un tiempo que es el tiempo del mundo indígena. Por el momento, siendo él el caudillo, y yo siento que justamente el segundo personaje es Andrónico Rodríguez como la renovación. Renovación no de las canas que trae las dirigencias actuales del gobierno de Luis Arce, en general, y también de sus subordinados, sino una renovación generacional desde ese origen indígena. Yo, por supuesto, no vengo de ninguna comunidad, Andrónico sí. Andrónico se forjó en una comunidad, estudió en la universidad y es hoy día un brazo sin duda valiosísimo del nuevo proceso de cambio que están haciendo. ¿Tu tercer personaje? David Mamani. David Mamani es la muestra de que hay otros mundos indígenas distanciados de Evo Morales, pero distanciados del gobierno. El dirigente de la ACSUD se ve que ha sufrido un intento de asesinato, de la Tupac Katari, perdón, que ha sufrido un intento de asesinato por parte de todavía hoy, no se sabe los responsables. Es sin duda la muestra de que el mundo aymara le ha dado la espalda a Luis Arce Catacora. Y ahora está aproximándose a reencontrarse con ese mundo quechua y cocalero con el cual transformaron el país hace 15 años y lo volverán a hacer. ¿Tu tema o los temas? Mis temas, sin duda la economía, la inoperancia de un gobierno en no poder abastecer de dólares a una economía que necesita recalentarse. El tema de los bloqueos como una muestra de que hay una organización popular dispuesta a combatir y a dar batalla a la represión policial y militar. Y sin duda, porque Alberto no ha hablado ni una sola cosa positiva de su gobierno, yo voy a reconocerla porque él no hizo la tarea, el ingreso a los BRICS como socio, no pleno, pero como socio. Porque el ingreso a los BRICS, combinado al ingreso al Mercosur, implica una posibilidad real de relanzar la economía. Entonces no nos relija, por favor, no nos relija, Por eso a la derecha como él quiere. hay que traer a quienes defienden la huipala y defienden la economía nacional. Para eso, relanzar la economía de los BRICS y del Mercosur es necesario. Tu mensaje final para la gente. Esperanza. Es el año del Bicentenario, le debemos mucho a quienes ya no están. Peleemos por construir días mejores, por ellos, por nosotros y por quienes están por venir. Eso es lo que se merece nuestro país. Que no vuelva su tío y que no vuelva su tío. Gracias, Francisco. Gabo. Bueno, en primer lugar, el top 3, creo que indudablemente Evo Morales, ¿no? Ha estado en este debate también, hasta en la sopa está Evo Morales, en todos los canales de televisión, sea para bien, sea para mal, para atacarlo, para defenderlo. Es un personaje, un animal político que siempre va a estar latente y además un líder que se lo reconoce a nivel internacional, regional y por supuesto nacional. En segundo lugar, Andrónico Rodríguez, un personaje joven, potente, muy sabio porque no se ha dejado llevar por esa angustia de poder, por ese aceleramiento de los aduladores que le dicen, no, tú eres el sucesor de, ¿no? Como le dicen a varios ministros y otros personajes. Él no, es un personaje bastante sabio en función a ello y 5 veces presidente de la Cámara de Senadores. Importante dato es.
Va, ¿El dices, tercero? No dejan hablar, No, dejan vamos. hablar. Y ahora Vamos, porque ya no llega el dejan hablar. 2025. Vamos a tener que comer uvas aquí. Ya, en tercer lugar, mi mención especial para los magistrados Hurtado y Espada, quienes han deshecho la institucionalidad democrática del país. Operadores políticos desde el ámbito constitucional, serviles a los intereses gubernamentales que han destruido los cimientos de la institucionalidad en Bolivia. Los hechos. Los hechos. O los temas. El primero, indudablemente, lo que tratan de invisibilizar, lo que los medios de comunicación tratan de ocultar. 3,5 millones de personas llegando a la sede de gobierno en la marcha convocada por Evo Morales. Una marcha totalmente pacífica que tranquilamente podía haber tomado 3 vueltas Plaza Murillo. No lo he hecho porque no quería enfrentamientos, no quería gente muriendo, no quería que Johnny Guara acá se pelee con compañeros indígenas y mujeres que habían caminado kilómetros para llegar y hacer sentir su protesta, ¿no? El primer hecho fundamental. El segundo, indudablemente, la escasez, la carencia de dólares, diésel, gasolina, que le han tratado de echar la culpa a Evo Morales, a las movilizaciones, a los conflictos, cuando es la propia incompetencia gubernamental. Y el tercer hecho, que por fin se termina en este año que viene, 2025, este nefasto gobierno. No vamos a tener más de este gobierno de Arsi Choquehuanca. Bien, tus deseos finales, así cortito, 20 segundos, 10. Simplemente que nos reencaminemos a lo que disfrutábamos. Recuerden ustedes cuando las épocas del 2011, 2012, 14, 16, 17, 18, cuando hacíamos filas para ir al cine, para disfrutar, para gastar el dinero, en lugar de hacer filas como las que hoy estamos haciendo para conseguir aceite, para conseguir arroz, por culpa de un gobierno incompetente que se ha vendido a los intereses imperialistas en primer lugar y de las oligarquías locales en segundo lugar. Bien, gracias. Ya que tanto hablaron de Evo Morales, voy a rememorar lo que anoche nos decía el ex vocero presidencial en una entrevista acá en el Central. Y decía que Evo Morales tiene un voto fidelizado, que es más arriba del voto duro, que estaría, por supuesto el análisis y las palabras de Jorge Richter, no son mías, y que no se debe desplazar tan fácilmente a un liderazgo con ese caudal de votos que en palabras de Jorge Richter ningún otro candidato lo tiene, ni de un lado ni del otro. Finalmente, terminamos este año con muchas dificultades en el país, con muchas más dificultades en nuestro medio de comunicación, pero con el compromiso del 2025 arrancar con todo, en la medida de lo que se pueda. Para nadie es secreto que ha sido un mes complicado para nuestra casa televisiva, pero con el esfuerzo, el compromiso de las compañeras y compañeros que persisten y persistimos acá, vamos a seguir informándoles, si usted así lo permite, el 2025. Así que hacer extensiva esta felicitación a todas las compañeras y compañeros. Se acaba este año, empezará un otro año y ahora hacer extensiva la felicitación a todas y todos para que tengamos un mejor año. Esperemos, a pesar de que es un año electoral y sabemos lo que eso va a conllevar, pero es el año del Bicentenario, por lo menos que esa fecha nos mueva algo. De repente el diálogo se convierte en la única opción para salir adelante todos y todas, juntos y juntas. Será hasta el año. Muchas gracias por su sintonía, gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Pásenla muy bien, ya quedan horitas para este 2024. En familia, abrácense, abracen a los seres queridos. Nunca se olviden decirles cuánto los quieren, porque no saben hasta cuándo van a estar. Gracias, hasta el año.